En el antecedente de la carta, cuando habla de la Ley de Seguridad Interior, la consecuencia diciendo que no es su responsabilidad es absolutamente incoherente. El presidente, que se jacta de ser abogado penalista, docente de la Facultad de Derecho, no leyó la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior tiene un artículo que es el artículo 13, que prevé en casos como este de conmoción de la seguridad interior, que claramente lo es, porque acá hay 3 provincias involucradas, que son Chubut, Río Negro y Neuquén, toda la comarca andina. Hay un artículo 13 en la Ley de Seguridad Interior que prevé la convocatoria a un comité de crisis para, entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales, asumir la responsabilidad de restablecer la seguridad en el territorio. Poneme de vuelta la frase de Alberto Fernández que teníamos recién. No es función del gobierno brindar más seguridad en la región. Y lo conmina al gobierno provincial a formar una fuerza especial para atender estos casos. Más allá de que dice después que va a reforzar con gendarmes la presencia de fuerzas federales en el lugar. Llama mucho la atención. No, a mí no me llama la atención. El kirchnerismo hizo algo parecido cuando hubo una protesta policial en Córdoba y el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no envió las fuerzas federales y hubo un desastre. Le negó las fuerzas federales en la revuelta policial donde hubo fallecidos y demás, 2014. Efectivamente, así que no me llama para nada la atención. Y si uno lo mira de que tiene a sectores vinculados al kirchnerismo, abogados directamente que pertenecen a la agrupación Montoneros, asesorando a estos grupos violentos, si ve lo que ha ocurrido con el embajador argentino en Chile, digamos, una actitud absolutamente impropia, porque las actividades consulares que generalmente se llevan adelante en favor de argentinos detenidos en otros lados es acerca de si se respetan sus derechos humanos, si han conseguido un abogado, nunca presentarse casi como el abogado. Claro, es la defensa en juicio, ¿no es cierto, Lourdes? O sea, sí. Es todo el trabajo que tienen que garantizar. Por supuesto que... A propósito de que un conciudadano argentino tenga el debido y justo proceso efectivamente en cualquier lugar del país donde ha sido detenido. Nunca proponer una medida en el medio del juicio, digamos, como ha sido la audiencia que tuvo el embajador Bielsa. Pero además, cuando uno revisa las órdenes de la Cancillería Argentina dirigida a los cónsules y embajadores en todo el mundo, se va a dar cuenta que están prohibidas esas actividades como la que llevó adelante Rafael Bielsa. Claro, eso es lo que plantean los senadores en esa carta que mandaron a Cancillería, por supuesto. Efectivamente. Entonces, cuando uno compagina, porque además el presidente se desentiende, pero ahí hay cortes de rutas federales. ¿De quién es la responsabilidad de las rutas federales? El Parque Nacional de Villa Mascardi es un parque nacional, es propiedad del Estado Nacional, no es de la provincia de Río Negro. Está bien, el reclamo de la gobernadora es correcto. También, yo lo digo, ¿no? La gobernadora debería ver cómo su senador y su diputado convalidan en el Congreso de la Nación, acompañando al mismo gobierno que después le responde esta carta, ¿no? Pero más allá de que no corresponde la carta del presidente, no ha leído la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior prevé explícitamente esta situación. ¿Cómo se actuó hasta el 10 de diciembre del 2019, donde usted fue parte de ese Ministerio de Seguridad que comandaba Patricia Llevamos adelante el comité de crisis con los 3 poderes ejecutivos de Chubut, Río Negro y Neuquén. O sea, estaban los 3 gobernadores, digamos, entre comillas, los 3 enviados, ministerios, correcto, que tienen a su cargo la seguridad de las provincias. Estaba el Ministerio de representante del gobierno nacional, como lo prevé la ley. La ley dice quiénes tienen que estar, digamos, no hay discusión al respecto. También lo hicimos con los procuradores o los jefes de fiscales de cada una de las 3 provincias que llevan adelante las acusaciones para poder entender el conflicto como un problema global. No es un conflicto, no son causas aisladas que no tienen connotación. Muchas veces los actores son los mismos, ocurren en distintas provincias, tienen facilidad para pasar de manera ilegal a Chile. Hay que ver lo que ha pasado en Chile, digamos, hoy la Araucaria, que es el sur de Chile, está prácticamente militarizado porque se ha dejado que evolucione este conflicto. Además, yo no me gusta llamarlos mapuches, porque la verdad es que las comunidades mapuches son comunidades muy pacíficas. Bueno, por eso, ahí voy con el otro tema. ¿Esto tiene algo que ver con la batalla de las comunidades ancestrales o no tiene nada que ver y es un reclamo muy politizado de un sector
muy radicalizado y que además quiere un beneficio propio a partir de la violencia. No tengo dudas que es la segunda opción, Paulino, porque... ¿Pero no tiene ninguna duda? No tengo ninguna duda. ¿No estamos siendo injustos a la distancia? Nada. No, porque las comunidades mapuches son comunidades pacíficas, absolutamente integradas, claro, con la comunidad andina, el resto de los ciudadanos que tienen otro origen. No pasó nunca esto, digamos, y esto viene pasando hace algunos años, y la verdad es que muchos de ellos no tienen ninguna perseverancia o origen de pueblo originario. Okay. Además, le doy algunos ejemplos. Ellos no reconocen al Estado argentino. Se habla como si fueran la nación mapuche. Por lo tanto, es una discusión de soberanía. Ellos no reconocen la bandera, no reconocen el himno, no reconocen la Constitución, no reconocen los gobiernos argentinos. Están discutiendo la soberanía, creen crear otra nación. Si nosotros dejamos evolucionar esto, nos rasgamos la vestidura por Malvinas, no descarto que en el futuro nos tengamos que rasgar las vestiduras por la comarca andina, por un lugar de recursos naturales impresionante. Es fuerte la definición. ¿Usted asimilaría la comarca andina a lo que tenemos hoy en Malvinas? Sí, sí, hay una ocupación, y si se deja que esto ocurra, gente que no reconoce la soberanía argentina deja de ser una usurpación para convertirse en otra cosa. Hubo un en medio, esta es la imagen de los incendios últimos que hemos visto, etcétera, un tuit que llamó la atención parcialmente, porque Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia, es uno de los que se desmarca habitualmente de las políticas nacionales. Pasaba con Sabina Frederick, también pasa con Aníbal Fernández. Y había salido al cruce del gobierno nacional sosteniendo que se habían retirado de ser querellantes en las causas que involucraban este tipo de atentados, hechos violentos, etcétera, en parques nacionales, Villa Mascardi. Lo hablábamos con Lourdes. Hoy respondió Aníbal Fernández y le dijo esto al propio Berni. Así estamos, Ministro de Seguridad de la Nación al Ministro de Seguridad de la provincia. Por todos ustedes, mi relación de afecto con Sergio Berni, pero la política exterior la resuelve el presidente de la Nación, la resuelve Sergio Berni. Los otros pueden tener buenas intenciones, pero no son los que deben opinar. Hace bien, digamos, ¿no? La verdad que no sé qué política exterior habla, porque el retiro por parte de la querella en parques nacionales, estamos hablando de parques nacionales argentinos. No sé de qué política exterior habla el ministro de Seguridad de la Nación. La verdad que me parece que está totalmente confundido, porque los tuits de Berni, que a mí tampoco me gustan, porque son iranías con respecto a mucha violencia, digamos. La verdad que no es un chiste, y aparte él forma parte de este gobierno. Si tanta discusión tiene y tanto se tiene que ir, digamos, tiene que renunciar a participar de un gobierno. Ha dicho que no es parte más del Frente de Todos, que esto, que lo otro. Me parece que el tiempo de Sergio Berni dentro de ese espacio político se agarra a las piñas del cuello con el jefe político de la Cámpora, con el jefe de diputados nacionales. Me parece que no es... Lo de Aníbal Fernández, en algún momento se dijo que venía para distraer, para correr el eje de las discusiones, para arrastrar la marca, pongan el nombre que ustedes quieran, para intentar oxigenar al propio gobierno. Con su expertise, su apariencia, esta idea de oficiar casi de vocero, más allá que en simultáneo el gobierno nombra una portavoz, como la propia Gabriela Cerruti. Vale la pena decir que no por hablar uno es eficaz. Es más, se puede ser altamente ineficaz por hablar mucho. A la postre, a Alberto Fernández le pasó eso. De allí el silencio. De hecho, Alberto Fernández estuvo en un colegio en Temperley, ¿no es cierto? Hoy, en Lomas de Zamora. Bien apartado de los escenarios. Sin estar en los grandes montajes del propio gobierno nacional y casi sin participar de los anuncios, salvo excepciones. Bueno, a todo esto, volviendo a Río Negro, ¿dónde está Patricia Bullrich? Bueno, está en estos momentos en Chipoleti. Patricia Bullrich se mostró junto a Cornejo, también la está acompañando en una reunión con candidatos de la provincia de Río Negro. Ahí estamos viendo la foto. Bueno, esa es puntualmente... Está Maxi Ferraro también, ¿no? Maxi Ferraro. Bueno, los principales referentes de la oposición, Paulino, en territorio rionegrino, en medio de la tensión creciente entre la provincia y la Casa Rosada. Esta es una reunión, un encuentro que tuvieron con vecinos de Chipoleti y luego tuvieron un encuentro con todos los candidatos de la provincia. Bueno, es un dato político no menor, Paulino, porque esto está ocurriendo en estos momentos. Después Patricia Bullrich va a seguir por Neuquén y Santa Cruz.
Y ahí tuiteaba Patricia Bullrich directamente hablándole a Alberto Fernández: peca de ignorante, eludiendo sus responsabilidades en materia de seguridad. El sur está en peligro y usted lo abandona. Exigimos la inmediata rectificación de su posición. Usted entiende que, insisto, lo que hoy es una usurpación puede terminar en una ocupación. Sí, sin ninguna duda. Bueno, ahí el tuit de Patricia Bullrich viene incorporada una carta que le firmamos junto a Alfredo Cornejo, ella y yo, explicándole la ley de seguridad interior del presidente, digamos. La verdad que increíble, pero haciendo un poco de docencia respecto a lo que dice la ley. Sí, sin ninguna duda es un grupo de ocupación, porque, insisto, no reconocen la soberanía nacional. Salvo para una cosa, para cobrar los planes. Ahí sí se consideran ciudadanos argentinos y se anotan en todos los planes sociales que hay para cobrar los planes. En eso sí son argentinos. Hoy se presentaron las propuestas de campaña en la provincia de Buenos Aires. Estuvo en La Plata, Santilli, Limanes, estuvo por supuesto Caña, estuvo usted, estuvieron todos. ¿No hay como un desfasaje en las expectativas versus lo que realmente puede ocurrir? Quiero decir, es una elección de medio término, es una elección muy relevante para los equilibrios de fuerzas en el Congreso, pero en términos ejecutivos no es una elección que defina mayor o menor seguridad, sí más o menos leyes, ¿no es cierto? ¿Está bien lo que estoy planteando? ¿Cómo usted encapsula el día después, a partir del 14, lo que viene, independientemente de lo que pase? Bueno, la verdad es que primero creo que es un gobierno que está muy debilitado, terminó como fractura expuesta después de las PASO. Yo creo que hubo un cuento cultural. El kirchnerismo nos vendió un cuento cultural de que todo unido era invencible. Y gran parte de la opinión pública, de la oposición inclusive, y por supuesto el propio gobierno, lo compró. Pero si uno se abstrae de eso y puede ver que hay más de 50% de inflación, 45% casi de pobreza, mientras nos decían quédate en casa, se hacían las fiestas en Olivos, se robaban las vacunas, el presidente enaltecía a una docente que insultaba a un alumno como si eso fuera el gran debate público, la ex ministra de Seguridad. Por eso ahora me cuido de pedir la renuncia a Aníbal Fernández cuando dice barbaridades, porque le pedíamos la renuncia a Sabina Frederick, que decía que era más divertido vivir en la Argentina que en Suiza porque no había delito, y tenemos a Aníbal Fernández. Entonces puede pasar de Guatemala a Guatepeor. No sé qué hay después peor que Aníbal. Pero la verdad es que si uno analiza todo eso, 11.500 presos liberados, el violador a 2 cuadras de su víctima, la inseguridad, por ejemplo, los homicidios en la Argentina, si uno compara el 2019, nuestro último año de gestión, contra el 2020, donde estuvimos encerrados, aumentaron 3.8%, una cosa increíble, estábamos todos encerrados y aumentaron los homicidios. Entonces, si uno analiza todo eso, uno piensa, ¿ese gobierno puede ganar? No, no podía ganar. Y eso fue lo que pasó y es lo que va a volver a pasar el 14 de noviembre. Ahora, nuestra responsabilidad es garantizar la institucionalidad, que este gobierno cumpla con su mandato, que mejore sus políticas. ¿Y eso implica sentarse a la mesa el día después para acordar políticas? Bueno, primero el gobierno tiene que hacer una convocatoria, veremos qué convocatoria hace. Ahora, segundo es, el gobierno no ha querido conversar políticamente. Cornejo, Bullrich y Maxi Ferraro, que lo veíamos en la foto como presidente de los 3 partidos de Juntos por el Cambio, el 20 de marzo del año pasado, cuando se inició la pandemia, le enviaron una carta al presidente ofreciendo el diálogo. Recuerdo. No fue contestada. Todo cierto. 15 días después no fue contestada. Entonces, la verdad, es un gobierno que no quiere dialogar. Si es un gobierno que le contesta a una gobernadora de nuestro país, independientemente del color político, como el presidente le contesta hoy, como el ministro le contesta, haciéndole una chicana política cuando hay un problema de gente que está sufriendo, me parece que es un gobierno con el cual va a ser muy difícil dialogar. Quedan 2 años de gobierno. Digo, ¿cómo se sigue adelante? Está bien, pero más allá de eso, Javi, acá hay una pregunta central. No es fruto de la convicción, es fruto de la debilidad. Póngale lo que le ponga, pero ¿los convocan? ¿Van o no? Bueno, el Parlamento es el lugar del diálogo concreto. No, pero el gobierno no quiere el Parlamento, quiere una mesa donde estén empresarios, sindicatos. El gobierno tiene que aceptar que él es el Poder Ejecutivo y que va a haber un número distinto en el Congreso. Y tiene que respetar ese Congreso como nosotros tenemos que respetar que la ciudadanía eligió este gobierno. No iría a un diálogo porque lo entiende como una especie de trampa, como un sector de la Absolutamente. El diálogo en el Parlamento para votar leyes comunes, por supuesto. El otro tipo de diálogo me parece que el gobierno ha mostrado que no tiene ningún interés de diálogo. Entonces, el
diálogo para una marquesina ya lo hizo Cristina Kirchner cuando perdió una elección y fracturó la oposición. Me parece que sería un error táctico por parte de nosotros. Sí, por supuesto, garantizar la institucionalidad. El gobierno tiene suerte que tiene una oposición institucionalista como nosotros. Si fueran las cosas al revés, la Argentina hoy sería un caos. Yo tengo una pregunta para Milman. Lo último, muy rápido. Lo último, y tiene que ver, usted estuvo en seguridad, así que le consulto. ¿Se puede aterrizar un helicóptero sin pedir permiso? No, en general uno pide permiso a la pista de aterrizaje, pero además hay que ver qué helicóptero utiliza, si son bienes públicos, hay que ver qué autorización, quién es la persona que lo utilice, con qué objetivo. Los bienes del Estado tienen un objetivo que no es hacer campaña o hacer otro tipo de situaciones. ¿Cómo fue eso? No, porque tiene que ver justamente con la denuncia que realizaron contra Propato, que es la esposa de Sergio Berni, porque el día lunes a las 7 de la mañana aterrizó un helicóptero en una cancha de fútbol, en un club infantil de fútbol, y aparentemente no habían pedido permiso. Primero entró un vehículo oficial y luego aterrizó el helicóptero y obviamente no habían pedido permiso. Por eso era mi pregunta, ¿no? Un helicóptero tiene, como cualquier aeronave, un plan de vuelo. Antes de despegar tiene que indicar su plan de vuelo y comunicárselo a la ANAC, que es la Agencia Nacional de Aviación, porque puede haber distintas rutas y bueno, un helicóptero no escapa a una aeronave que recorre nuestros cielos. O sea, no puede no haber habido plan de vuelo. Tiene que tener un plan de vuelo. No puede haberlo habido, digo, de ANAC. es su obligación tener un plan de vuelo. Ahora, si lo hicieron o no, a veces ocurre en muchos campos en nuestro interior que avionetas fumigadoras no tienen planes de vuelo y efectivamente vuelan cometiendo una infracción también. Gracias, Milman. A ustedes. Como siempre, un enorme placer. Nos vamos a la